El siguiente segmento tiene contenido o opinión. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:07 en la mañana. Gracias por los aportes, por los mensajes, por las críticas, que también son válidas en este espacio de noticias. Como yo digo, cada quien que se haga cargo de lo que corresponde. A ver, ayer la Asamblea se hizo cargo, justamente hablando de que hay que hacerse cargo, la Asamblea ayer se hizo cargo del tema del juicio político a René Ortiz. Finalmente, por unanimidad de los legisladores presentes, creo que 132 estuvieron a la hora de la votación, el Pleno de la Asamblea Nacional acogió el informe de la Comisión de Fiscalización preparado previamente por esta mesa legislativa que recomendaba el archivo del juicio político en contra de René Ortiz, que fue todo un problema, por la existencia de un vacío legal en la ley orgánica de la función legislativa. Fue todo un lío el tratar de subsanar esto para viabilizar el inicio del procesamiento político en contra del contralor subrogante Pablo Celi de la Torre. El doctor Pedro Velasco, asambleísta independiente, él integra la Comisión de Fiscalización, nos acompaña a esta hora. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Buenos días, Fabricio. Para mí un honor el compartir la información que se genera desde la Asamblea y concretamente de la Comisión de Fiscalización y Control Político. A ver, gracias. A ver, la pregunta de cajón, ¿por qué no se les ocurrió antes hacer lo que ayer finalmente se hizo? Buscar esa salida para no perder más tiempo y acelerar el inicio del procesamiento jurídico, del procesamiento político contra Pablo Celi, asambleísta Velasco. La Comisión de Fiscalización y Control Político, desde que se constituyó con las nuevas autoridades, presidente y vicepresidente, el 24 de mayo, coincidencialmente el mismo día que se posesionaba el presidente de la República, ha venido insistiendo ante las autoridades de la Asamblea para que se disponga la entrega inmediata de la información que reposaba en la Comisión de Fiscalización que feneció el 13 de mayo. Lastimosamente, nunca se atendió oportunamente este pedido y esta solicitud fundamentada, y que existen documentos de las fechas desde cuando se lo hizo. Posteriormente hemos venido nosotros elaborando en base a, pegados exclusivamente a la norma constitucional y legal, sobre los caminos que podíamos implementar para este proceso político a René Ortiz. Ya miramos que todo estaba sin poderse tramitar. ¿Por qué? Porque primeramente no teníamos los asambleístas que propusieron el juicio político. Ellos terminaron funciones el 13 de mayo. Es decir, un juicio que se quedó sin los actores principales. ¿Quiénes lo impulsaban? Eso en materia procesal se llama abandono, porque ya no podíamos nosotros continuar algo si no existen los demandantes. Segundo, porque hay que cumplir plazos. Y si no se cumplen plazos, se atenta con el debido proceso, con la seguridad jurídica, y los plazos prácticamente habrían precluido. En materia constitucional, legal y procesal hay que observarlos a rajatabla. Así no le gusten a muchos asambleístas que el día de ayer, con voces disonantes, sí, con un desconocimiento total de la ley, decían no, que regrese nomás el proceso a la comisión para que siga ventilándose el juicio. Perdónenme, qué tamaño de desconocimiento de los colegas asambleístas que no saben que para impulsarse un proceso debe haber siempre una parte actora y que se respetan los plazos porque debe existir conexidad, no se suspenden. Es decir, no actúo prueba durante 15 días y después retomo esos 15 días. Así no funciona en materia procesal la ley. Por lo tanto, ya era un juicio que no podía impulsarse y por ello habíamos nosotros presentado este informe a la Asamblea para que sea tratado, que bien usted lo menciona, estimado Fabricio, el día de ayer fue resuelto por unanimidad el archivo. Esto no significa que se queda sin proceso este juicio. O sea, me imagino que se habría la posibilidad de que alguien pueda impulsar otro pedido de juicio político contra René Ortiz en su momento, si así lo considera. Así lo establece la ley. En el momento oportuno, después de que se termine este proceso que ya lo iniciamos el día de ayer con el contralor subrogante Pablo Celi de la Torre, puede presentar un asambleísta o varios asambleístas una solicitud de juicio político. Ahora, yo le pregunto algo.
corrígame si estoy equivocado, ¿usted se abstuvo la semana anterior en la resolución? ¿Usted fue uno de los 56 que se abstuvo o no? Sí, yo me abstuve porque no podía legalizar. Correcto. Sí. Recuerdo aquello porque hice la revisión. Había 47 asambleístas de UNES, había 2 socialcristianos, 2 de Creo, estaba usted, estaba Fernando Villavicencio y estaban otros independientes. Yo revisé ese listado de 56, por eso hacía este ejercicio de memoria. Mi punto es, lo que hicieron ayer, ¿por qué no lo hicieron el viernes pasado? Porque me da la impresión que esto que se resolvió ayer, pudieron haberlo resuelto la semana anterior, tomando en cuenta que había un vacío en la ley respecto del reemplazo de los interpelantes ante la ausencia definitiva de los mismos. Había un vacío. Ya no había interpelantes y no hay forma de reemplazarlos porque eso no dice la ley. ¿Por qué no lo hicieron la semana anterior, doctor? La semana anterior presentamos nosotros un informe a la Asamblea, un informe que contenía una narrativa cronológica de todos los hechos que se habían dando en la comisión, la falta de información del expediente y todos los aspectos legales. Oh sorpresa, que el día que se instala la sesión, en vez de leer el documento que salió desde la Comisión de Fiscalización y Control Político, la señora presidenta, no sé, de buena fe o la inexperiencia, en vez de dar lectura al documento, al informe, lo que hace es conceder la palabra al asambleísta Vanegas. Y el asambleísta Vanegas presenta una moción que es la que al final se aprueba. La moción es de que regrese el expediente a la comisión para que continúe el trámite y además se nombran a un asambleísta interpelante. Es decir, era fuera de tono, por ello nosotros nos abstuvimos. Nosotros hemos actuado progresivamente, apegados siempre a la norma jurídica, es lo que más me cuido, lo que insisto en la comisión, que no podemos saltarnos lo que determina la ley orgánica de la función legislativa en lo que respecta a los trámites de juicios políticos. A mí lo que me da la impresión, doctor, es que la Asamblea perdió una semana. A ver, ya perdió algunas semanas, pero la última semana la perdieron, porque pudieron haber subsanado esto el viernes de la semana pasada, doctor. Sí, pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Cierto es que se pueden haber perdido 8 días, pero nosotros tenemos que observar lo que dice el procedimiento del final, especialmente el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que dice que mientras no se concluya un expediente, un proceso iniciado de juicio político, no puede iniciar otro. Es decir, nosotros no nos podemos saltar lo que la norma precisamente nos obliga. Sí, esa parte tengo clara. Yo me refería a la actitud del Pleno de la Asamblea Nacional, el hecho de que hubo una moción justamente en el sentido de archivar por la ausencia de una normativa específica sobre la ausencia definitiva de los interpelantes, y el Pleno es la máxima expresión de los pronunciamientos de la función legislativa. O sea, el Pleno podía resolver el viernes de la semana anterior y lamentablemente, usted bien relata, decidieron no tomar en cuenta una moción que había sido presentada, me parece, por el asambleísta Ronnie Aliaga, tomaron en cuenta la moción del asambleísta Vanegas y se dilató una semana. Bueno, finalmente, bien dice usted, no hay mal que por bien no venga, ya se tomó una decisión, el juicio de René Ortiz está archivado. Ahora, vamos con el juicio político a Pablo Celi. Más o menos, digamos, haciendo un cálculo a grosso modo, será entre 30 y 40 días que podría tomarse la comisión para llevar adelante toda la sustanciación del proceso y presentar un informe para conocimiento del Pleno, doctor. Está en toda la razón y acertadamente se lo menciona. ¿Por qué hablamos de ese plazo? Porque se establecen 15 días desde el día de la notificación. Ayer fue notificado el contralor Pablo Celi en la cárcel número 4. Los 15 días es para que presente sus pruebas de descargo, y lo propio tiene el asambleísta que solicitó el juicio político, Juan Cristóbal Lloret. 15 días paralelos, corren al mismo tiempo. Luego de que se fenezca este plazo, se abren 10 días para la evacuación de pruebas. Una vez terminadas las pruebas, ya sumamos 25, tiene la comisión 5 días para elaborar el informe jurídico y técnico que lo va a elevar a conocimiento del Pleno, y puede pedir 5 días adicionales en caso de que lo requiera. Hasta ahí estamos hablando ya prácticamente de unos 35 días. Lo que usted hablaba hace un momento, ese es el plazo que nos tomaría para terminar este juicio político y elevar el informe para que se debata y para que se tome la decisión final de censura, destitución o archivo. Ya depende de lo que la Asamblea decida. ¿Y usted cómo ve el desarrollo de este proceso, doctor? O sea, ¿podría la Comisión de Fiscalización tomarse los plazos mínimos para que esto sea lo más rápido posible, tomando en cuenta la crisis institucional que enfrenta la Contraloría?
Los asambleístas tenemos que estar sintonizados con la demanda ciudadana sin salirnos del aspecto jurídico. Hacer respetar los plazos, darles las garantías del debido proceso, la evacuación de las pruebas de cargo y de descargo, para que no quede ninguna tela de duda de que se está perjudicando o se está persiguiendo absolutamente a nadie, sino que haciendo cumplir el debido proceso lo vamos a hacer en los plazos determinados. Yo aspiro que en los 35 días aproximadamente ya tengamos el informe para que lo debata el Pleno de la Asamblea y tome la decisión. No podemos nosotros adelantar criterios, usted entenderá, mi estimado. Sí, cómo no, sí. Porque nosotros somos jueces sustanciadores y tenemos que guardar hasta el último ese equilibrio y esa garantía total de imparcialidad y ética que debe primar en la comisión. A mí hay algo que me preocupa, doctor Velasco, y es que una vez que ocurra, digamos, el juicio político, y vamos a suponer que la consecuencia de ese juicio político será la censura y destitución del funcionario. ¿Qué va a pasar con la Contraloría? ¿Y por qué le planteo esto? Porque ayer el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, le dijo a la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional que no existe una salida jurídica porque en la ley hay un vacío, en la ley no se prevé una circunstancia como la que está viviendo la Contraloría, de que tenía un contralor subrogante, de que el contralor subrogante luego tenía una subcontralora que se convirtió en la contralora subrogante del contralor subrogante, y ahora resulta que el contralor subrogante está privado de la libertad y no puede firmar nada, y la contralora subrogante renunció, y el contralor supuestamente firmó a un subcontralor cuando no tiene atribuciones. O sea, es un desastre esto. Y el procurador decía, no hay salida jurídica sino política. A mí me llama la atención que no hay una salida jurídica. Yo le pregunto a usted, doctor Velasco, ¿hay o no una salida jurídica, no necesariamente política, a este caos institucional de la Contraloría? La pregunta suya nos lleva a la reflexión de muchos aspectos, Fabricio, porque todo viene arrastrándose de la famosa Constitución del 2008, en donde se inventaron un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que a la postre no ha cumplido su rol y ha sido una de las instituciones que más descrédito tiene en la actualidad. ¿Por qué? Porque todo se lo hizo políticamente. Se nombraban las principales autoridades del país sin ver los perfiles, sin conocer sus reales capacidades y solamente poniendo a los amigos y a los compadres en las funciones. ¿Para qué? El país lo sabe. La afirmación que hace el procurador doctor Íñigo Salvador es verdad. Nosotros no podemos actualmente encontrar una salida constitucional o legal que permita suplir este vacío, porque dejaron además el anterior consejo una especie de candado, de cerrojo, diciendo que durará hasta el 2022 las funciones del Contralor y que a raíz de esa fecha tendrán que inmediatamente iniciarse el proceso de concurso para las nuevas autoridades. Yo he sugerido y creo que debemos nosotros, más que encontrar una salida política, debe ser enmarcada en los temas constitucionales. Si la Corte Constitucional nos ayuda evacuando una consulta como máxima instancia de interpretación de la Constitución, podríamos encontrar nosotros una alternativa. No sé si haya la posibilidad de un encargo temporal hasta que se formalice el tema del concurso, porque es la única salida legal que tenemos. Pero ya estamos escuchando y hay rumores también que están pretendiéndose volver a las mismas viejas y mañosas prácticas de poner en encargos a gente que no tiene la calidad moral. Tenemos que cuidarnos eso y vamos a estar nosotros atentos, y el país debe estar atento, porque si estamos pretendiendo acabar con una red de personas que han estado haciendo y deshaciendo de la Contraloría a sus conveniencias personales y para favorecer a ciertos sectores, no podemos volver a permitir eso. Quien tenga ese encargo, si esto se da, tiene que gozar de la credibilidad del país. Correcto. Doctor Velasco, me ha dado gusto verlo y entrevistarlo a los tiempos. Yo creo que le entrevisté la última vez cuando usted todavía era alcalde de Tulcán, y ahora tengo la oportunidad de saludarlo y entrevistarlo en su condición de legislador. Le agradezco por estos minutos. Que tenga una buena mañana. Lo mismo para ustedes, Fabricio. Un gusto saludarlo y siempre me pongo a las órdenes de usted y del país. Muy amable. Pedro Velasco, asambleísta de la provincia de Carchi, independiente, integrante de la Comisión Legislativa de Fiscalización. Se viene el juicio político a Pablo Celi. En más o menos 35 o 40 días ya tendríamos el informe para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. 7:22 en la primera hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.